De charlar y Bueno, comenzar. Bueno, nosotros como familia, 5 somos en familia, mi esposo, Denise, Daniela y Juan Pablo son nuestros hijos. Vinimos hace 25 años a vivir a Aristóbulo. Primero voy a presentar porque está la cámara prendida, porque yo quiero, como hay mucha gente que no va a poder venir y gente amiga mía de otros lugares, hoy esta charla se llama Acompañamiento al Duelo. Y forma parte entonces de un ciclo de charlas que se dan en este espacio cedido por la parroquia Santa Teresita de Aristóbulo del Valle, y que es también un espacio de trabajo del Ministerio de Prevención de Adicciones, que está a cargo de Denise Boulet como psicóloga, y todo el equipo que ella ya nos estuvo contando recién. Así que sean bienvenidos. La filmación, como vamos a hablar de temas seguramente fuertes, yo me animo a hablar yo frente a la cámara, pero después para la charla con ustedes no les vamos a estar filmando. Quédense tranquilos que va a ser algo como para la parte, digamos, más oficial, digamos, de esta charla. Bueno, como les decía, vinimos a vivir hace 25 años por un sueño nuestro como matrimonio de volver a Misiones, porque en el caso de mi esposa había terminado la secundaria en Alem y en mi caso terminé la primaria en Oberá. Y estuvimos poco tiempo, pocos años, pero nos enamoramos de Misiones. Y criamos a nuestros hijos primero en el Chaco, después en Buenos Aires, y la verdad es que no nos gustaba estar en Buenos Aires. Y un día Dios estuvo de acuerdo con nuestro sueño, con nuestro deseo, y pudimos conseguir trabajo aquí en esta tierra bendita, en Aristóbulo. Y de acá no nos movemos por ahora, por lo menos no hay órdenes superiores de mudarnos para otro lado. La realidad es que nos ha tocado a mi esposo y a mí, y un poco a los chicos, vivir en diferentes lugares, conocer diferentes realidades, tener mucha gente con la cual hemos compartido la dinámica del trabajo, el trabajo común, de la vida social, pero también la dinámica de ser del trabajo pastoral, como algunos de ustedes yo sé que hacen en sus respectivas iglesias o parroquias. El trabajo pastoral es atender a la gente, es un servicio de amor, de atención a la gente. No es necesariamente pararse detrás de un púlpito y decir yo desde acá hablo y que me escuchen. El pastor es el que se dedica a pastorear a las ovejas, a cuidarlas, ¿a qué más? Ver sus necesidades, aconsejarlas, por acá no, entonces, orientarlas, por eso está el callado, que las agarraba del cuellito, seguramente con paciencia, no, por ahí no, porque hay un espino, te puedes lastimar. ¿Algo más que se les ocurra? A llorar con ellos, a reír con ellos. Claro. Acompañar. Por eso la charla de hoy, que pensamos mucho, y de mí finalmente me ayudó a darle, como profesional acostumbrada ya a sintetizar y hacer algo rápido, acompañamiento al duelo. Y esto tiene que ver con acompañar tanto al que está en un proceso de duelo, como aquel que quiere involucrarse, como en mi caso particular, con personas que están pasando por el duelo, y ver de qué forma hacer un trabajo de amor. Poder hacer algo que diga, no soy una molestia conversando con la persona que sufre. La persona que está sufriendo lo que menos necesita es que venga alguien a decirle lo que no necesita escuchar. Claro, y esto es algo que uno necesita saber y necesita estar armado de cierto conocimiento para poder enfrentar eso, porque por más que uno no es una molestia y que lo hace de corazón, lo hace gratuitamente, la otra persona está herida y la otra persona, como está herida, responde. Sentí como, no sé, me crié en una familia también de servicio solidario, entonces como que yo aprendí de mis padres, especialmente de mi papá, aprendí lo que es tener compasión por la gente.
empatía, decir, bueno, esta persona está sola, a lo mejor iba a una fiesta y como yo era tímida, me sentaba al lado de alguien que no tenga amigos. Yo me ponía a charlar con esa persona que estaba solita. Es como que tengo esa inclinación de estar con alguien que aparentemente necesita, ¿no? Pero la verdad es que muchas veces metí la pata, muchas veces. Pero como yo siento esa vocación de acompañar a alguien que sufre, y siento ese impulso que yo sé que Dios me da y me tiene paciencia de decir, bueno, seguí adelante, ya vas a ir aprendiendo. Y poco a poco, bueno, yo estoy por cumplir 60 años y ya tengo cierta experiencia de vida, ¿no? De decir, bueno, ya cometí unos cuantos errores que me hacen hoy decir, algo podemos compartir, pero no vengo a dar cátedra. Es muy probable que más de uno de ustedes tenga más capacitación en acompañar al duelo que yo. Así que me gustaría que podamos quizás charlar un poquito, que vayan pensando ustedes, por ahí lo hacemos ahora, por ahí lo hacemos después, pero vayan pensando qué cosas prácticas podemos hacer o decir a una persona que está en duelo. Pero primero quiero aclarar que hay diferentes tipos de duelo. Una persona que perdió su trabajo, que la echaron de un trabajo después de estar 20 años en un lugar y haber dado su vida en ese lugar de trabajo y de golpe pierde el trabajo, ¿no es un duelo que se produce? ¿No es una pérdida que hace sufrir a la persona? Alguien que tiene que dejar su casa e irse a vivir muy lejos. No sé si alguno de ustedes lo experimentó. Yo sí, mi esposo también. Denise era chiquita cuando vino para acá, estaba en tercer grado. No sufriste, pero algo hay de pérdida, de sensación de que extraño a mis amigos, extraño a mi familia. Entonces, es una especie de duelo. ¿Qué otros tipos de duelo o de pérdidas se les ocurren? Creo que todo. Tengo que hacer los 21 años con este joven que está acá a mi izquierda. Y bueno, éramos re jovencitos. Yo tenía 21 y Pablo tenía 23. Y él me fue a buscar, bueno, aunque dice que yo lo fui a buscar al Chaco, pero en realidad fue él el que realmente fue a buscarme a mí a Rosario, Santa Fe, 700 kilómetros de diferencia, y me robó de mi casa. Mis padres, al desprenderse de su hija mayor, que yo tenía hermanas chiquitas a las cuales cuidaba, era la primera en irme de mi casa, y mis padres me decían, nosotros estamos de duelo, porque vos te fuiste. Estamos hablando de casi 40 años atrás. Entonces no era tan fácil comunicarse como ahora. No teníamos teléfono, por ejemplo. Cartas y alguna visita cada tanto. Entonces, ellos lo vivieron como un duelo. Y creo que así fue para ellos. Hasta que, bueno, creo que cuando vino el primer nieto, ahí como que de golpe se les fue el duelo, me parece, porque tenían algo tan lindo como su primer nieto, ¿no? Estamos entrando en un tema y les agradezco por la confianza de compartir un poquito de sus vidas, porque la idea en el acompañamiento al duelo es aprender a conversar sin apurar los temas, o sea, con cuidado, con paciencia, con amor, con respeto. Y en esto también, bueno, es para mí uno de los principios principales, ¿no? Como les contaba, ¿por qué me interesé por este tema del duelo? Yo les voy a contar, porque no es que de golpe, ¿por qué se interesó por el tema del duelo? Me interesé porque Dios me ha ido llevando a diferentes circunstancias en las cuales me tuve que involucrar con el acompañamiento a personas en duelo. En algunos momentos no me quedó otra y en otros momentos yo tomé la iniciativa de involucrarme.
Pero como les decía hoy al principio, desde jovencita tenía la inclinación de visitar a personas que quizás eran ancianas, o personas con discapacidad, o personas que a lo mejor adolescentes, que a lo mejor estaban con una crisis, con rebeldía. Entonces yo iba a ver si les ayudaba con algo, ¿no es cierto? Y mi compañera, hoy no la traje porque creo que no vamos a cantar, pero mi compañera es la guitarra. Kelly lo sabe, yo voy con la guitarra porque la guitarra me ayuda a hacer lo que yo más sé, que es la música. ¿Alguno de ustedes es músico, toca algún instrumento o canta? Yo toco la guitarra, un poco la batería, pero no me considero músico. Sos músico, claro que sí. Músico de hobby. Claro. ¿Alguien más? El timbre. El timbre. Bueno, yo me crié en una familia de música. Mi mamá es profesora de piano y el tema de la música, el canto estuvo siempre y yo me decidí por el estudio de la música. Y la guitarra y el canto es una compañía. A mí, por lo menos, para mí es una terapia la música. Y cuando uno va, por ejemplo, como me pasó los últimos lugares que fui para atender personas dolientes en un sepelio, fui con la guitarra y con el canto. Y me acuerdo bien el caso de una señora que había perdido un hijo y yo no la conocía, pero ella aceptó la sugerencia de una amiga que me conocía a mí y le dijo, podemos invitar a Liliana para que ella haga el servicio en el velatorio del sepelio. Y yo le pregunté a ella cuando la conocí, ¿qué te gustaría que yo haga? Y ella, ¿saben qué me dijo? Que cante. Que cante. Así que yo ya había llevado, por supuesto, la guitarra, éramos 2 o 3, entre ellas la persona que sugirió que yo vaya, y cantamos. Y por supuesto hubo algunas otras cosas que agregué, que ya se imaginan, cosas que se hacen en una ceremonia de sepelio. Canté al lado en el lugar donde el destino final, y la música para mí es una cosa, alguien puede decir es mágico, sí. Adormece a un bebé, tranquiliza a un enfermo. ¿Cuántas cosas produce la música, no? Y por eso hay gente que se dedica a la musicoterapia, me encanta eso. Y después lo otro es la abrazoterapia. También lo tuve que aprender, eso lo tuve realmente que aprender, porque me costaba abrazar. En mi casa no se practicaba el abrazo. Hasta el día de hoy yo voy a saludar a alguien de mi familia, no voy a decir nombre, y se queda así. Entonces yo voy así porque aprendí a abrazar. Voy así, pero hola, paz, acá hay lugar, vení. Entonces yo extiendo el brazo, pero la persona muchas veces queda así, porque no sabe abrazar. Pero después, de a poquito, a lo mejor, si yo ya me quedo apretándola porque me doy cuenta que necesita el abrazo. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a responder. Yo lo tuve que aprender, yo tuve que aprender a abrazar y lo aprendí de grande. Ya tenía como 40 años cuando aprendí a abrazar. Y ahora, bueno, ya me liberé. Y siempre cuando estoy en un grupo, porque acostumbro tener grupos especialmente de mujeres, o de lo que fuera, de niños, abrazarnos. Y si ustedes quieren, después al terminar, si se animan, podemos hacer una pequeña, un final con abrazo. No se vaya nadie. Lili, yo te puedo agregar. Sí, corazón. Se llama Lipe. Y él me decía cuántas veces por día hay que abrazarse, y la aprendió
¿Alguien se acuerda? ¿Alguien escuchó el dato? Pero no sé cuántas veces al día los seres humanos necesitamos ser abrazados. ¿Qué sé yo? Como 10, ponele. Yo estoy re en falta con eso. Permiso, interesante que te dicen que el abrazo no tiene que durar 2 o 3. Vamos a apagar el Interesante. ventilador porque así nos escuchamos mejor, porque algunos tienen las vocecitas más suaves. Qué interesante poder reconocer que uno necesita un abrazo y cuánta gente que lo necesita y no se atreve a pedir. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por qué muchas veces necesitamos que nos visiten, que nos llamen? Yo pasé la experiencia hace unos cuantos años, ya gracias a Dios, 18 años, de una enfermedad bastante fea, e incluso se empezaron a decir cosas de mí, que yo no iba a poder hablar más, qué sé yo. Pero ustedes saben que de mi trabajo, que éramos muchas, mis colegas, nadie agarró el teléfono para preguntar cómo está Liliana. Mucho menos visitarme. Y era mi trabajo, mi lugar de trabajo. Yo 5 años trabajé en ese lugar. Y nadie, después solo una persona me dijo, perdóname porque no te fui a visitar y vos tantas veces te interesaste por mí. Y nunca más, y me dijo eso, pero igual nunca vino a visitarme. Eso creo que... Porque hay miedos. Hay miedos. También otro tema lindo para charlar, pero me gustaría que cerremos este tema ya pensando qué cosas, qué otros aportes, aparte de la música y del abrazo y del silencio, podemos aportar a una persona que está en novela. Por la pérdida que fuera, como decía ella, la mudanza también, ¿no? Yo puedo aportar el canto. ¿Y por qué las emociones son malas? No, en absoluto, en absoluto. Pero sí, no lo tomé como mal. Claro, Pero bueno, para mí fue una descarga de ellas hacia... tal cual. Hay personas que decían, por ejemplo, yo no te llamé porque no sabía qué decir. Y a veces... Empezar ahora con algo del material que traje. Son dos libros. Este se llama Otoño con Esperanza, y en este libro está volcada la experiencia de mi suegra, Ana María Marelli Doulet. Ella escribió un capítulo que tiene que ver justamente con la pérdida de un hijo. Y se llama Sobreviviendo a los hijos. Bueno, este es el testimonio más cercano que tenemos con mi esposo de un duelo fuerte, del duelo más fuerte que vivimos, y que como tenemos un registro de alguien que escribió su experiencia, y a mí me gustaría, algunos de ustedes que se animen a pasar acá y leer, es un pedacito, una hojita. ¿Alguien se anima? Es una lectura sencilla. Mi hija Betsy, Elizabeth se llamaba, ella siempre tenía un presentimiento de que no iba a vivir mucho su hija. Es como loco, pero los presentimientos por algo ocurren, son como anticipos, como para preparar nuestro corazón. Y ella se dio cuenta que Dios de alguna manera estaba preparando su alma para esta tremenda pérdida. Bueno, bien. Hay un personaje que vino a mi mente enseguida, que lo conocerán los que participan de la iglesia, y es Job. Job. ¿Quién no escuchó alguna vez en la iglesia o en algún medio hablar de Job? Se habla de la paciencia de Job. Es así la frase, la paciencia de Job. Job sufrió, no vamos a hacer toda la parte teológica, todo eso, no voy a entrar, solamente quiero hablar de los amigos. Él tenía 3 amigos. Primero voy a hablar de los errores que se cometen al querer ayudar a otro, ¿no? Y en el caso de Job, después de que ya habían estado una semana con él, acompañándolo en silencio, hicieron bien el trabajo. Se ve que como él no mejoraba su salud porque estaba enfermo, empezaron a decirle todo lo que se les ocurrió para ver si encontraban el punto de por qué le estaban pasando tantas cosas malas. Y bueno, si alguien quiere leer, esto es un pedacito nada más. Voy a leer, serían 4 pedacitos.
otros versículos. A ver, ¿alguien quiere? ¿Alguien se anima? Las palabras amorosas de sus amigos, de uno de sus amigos. ¿Alguien quiere leer? Una persona destacó que era una persona, era conocida en su pueblo como un consejero. En la época antigua, no se sabe bien de qué época era Job, pero en la época antigua se sentaban en la puerta de entrada de la ciudad y la gente se sentaba a charlar con ellos y a contarles sus problemas. Más o menos como la función de los jueces de paz en algunas poblaciones. Van a charlar, a abrir su corazón, a descargarse. Y así era un poco el papel de Job. Y dicen, vos que eras tan bueno, mirá, no tenés más confianza en Dios, que ahora estás con miedo, desanimado. ¿Dónde quedó tu fuerza? Y a lo último la remataron diciendo, el que siembra cosas malas, eso es lo que cosecha. La remató. Y hay otro, este amigo se llamaba Elifaz. Y tengo otro amigo, a ver si es el mismo o es otro. Es el mismo. Con razón que venía con la misma. ¿Alguien quiere leer? Hay que darle en casa, ¿no? Ay, sí, olvídate. Yo no sé qué hubiera hecho, pero lo hubiera sacado a patadas, pero bueno, se ve que no correspondía, porque saben que este es un relato de gente oriental, y el oriental tiene como característica ser muy buen anfitrión, a sus huéspedes tratarlos con el máximo honor. Y hubiera sido totalmente fuera de la cultura que Job les diga, muchachos, gracias por venir, por favor déjenme solo. Pero por algo era necesario todo eso, porque lo tenemos escrito desde bastantes años esto para toda la humanidad, y poder tener un manual donde encontrar qué hacer y qué no hacer, ¿no es cierto? En el caso de mis suegros, que ellos eran pastores en la iglesia donde ellos estaban ahí en ese pueblo rural, les decían, no lloren, porque Betsy está con Jesús, ¿así era? No lloren, no se pongan mal, ¿por qué están mal? No lloren, si Betsy está con Jesús. Imagínense, ¿cómo decirle eso a un padre que perdió a su hija? Bueno, después está el que mira desde afuera y dice, parece que ni sufre por la pérdida que tuvo de lo que fuera, Sí. Parece que ni le tinga, ni es insensible, parece que no sufre. Por ahí también pasa con las personas que se quedan viudas, independientemente de la edad, ¿no? Cuando se vuelven a poner en pareja o a casar, ¿no? Es como, qué rápido que se olvidó de su pareja o de su esposo o de su esposa, como algo negativo, cuando en realidad es un poco tener que seguir viviendo. Más vale, ¿no? Luchar para seguir viviendo, ¿no? Pasa, eso se escucha mucho también. O en el mismo velorio. Mira, ni llora. Mm. Porque murió María, ya se va a casar con el fulanito. Sí, tal cual. La verdad es que nos sale bastante fácil criticar al otro. A veces lo expresamos y a veces lo pensamos, es lo mismo. A mí me ha pasado con una hermana mía, hermana de sangre, que vive en Corrientes, y a mí me dolió, pero lo tomé como de quien venía. Y nosotros somos 7 hermanos, mi otra hermana... Podemos cometer ese error de criticar. A veces somos distintos y respondemos emocionalmente de manera distinta. Yo hace muchos años que por una decisión que tomé, que no me di cuenta, pero eso que decidí lo logré, para bien o para mal, y yo decidí no llorar más. Entonces mi papá me decía, vos tenés sangre de pato, y se reía de mí, porque él, a pesar de ser un hombre severo, muy así, machista podríamos decir, bien hombre, digamos, por decir una forma, ¿no? Los que son de mi época entienden. Él lloraba, él se sensibilizaba y él lloraba.
Y yo no podía llorar. Y el día del sepelio, porque mi papá no quiso velatorio, quiso directamente el sepelio a cajón cerrado sin flores. No quiero que gasten las flores. Yo fui con mi guitarra, canté, no se me quebró la voz en ningún momento, canté lo más bien, dirigí las palabras, pero en el momento en que se empezó a hacer lo último, no quiero dar detalles porque por ahí es fuerte el tema, pero yo tuve que dejar mi guitarra porque no pude cantar más y me brotó de acá, como dicen en la Biblia. Nosotros decimos me duele el corazón, en realidad lo correcto es las entrañas, pero nadie dice me duelen los chinchulines, decimos me duele el corazón, pero en realidad salió de acá un grito de dolor, de acá salió como no sé cómo expresarlo, pero no fue llanto, no derramé una lágrima, pero pegué un grito que todos los que estaban al lado se habrán asombrado, porque lo que menos hubieran esperado de mí, que estaba tocando la guitarra y cantando, que de golpe me saliera esa emoción tan profunda. Y hasta el día de hoy no puedo leer las cartas de mi papá y no me emociono pensando en mi papá, porque yo es como que bloqueé. Hay cosas así, ¿viste? Que tienen que ver por qué no puedo abrazar, por qué no puedo llorar. En el caso fue una decisión, pero no es bueno, no me hace bien no llorar. Yo necesito una psicóloga. Conmigo llorás, no sé qué estás diciendo. Algunas lagrimitas por ahí se me caen, pero me emociono. A mí me hace bien llorar. Pero les digo la verdad, yo extraño ahora llorar. Claro, yo creo que antes que empiece A mí me a hacer- Trata de un adolescente de 14 años que parecía que no demostraba nada por la partida de su hermana. A los 6 meses de la partida de su hermana escribió una poesía llamada Esperanza. ¿Alguien la quiere leer? Puede ser desde su lugar, de aquí como hizo ella. ¿Alguien tiene ganas de leer? No se deja ver, como si sin querer tu partida es anunciada, pero si nada, tú sonriente estás. De pronto te sientes mal, corremos a socorrerte. Fue tan rápido que no pude verte. Los ojos llenos de amor, llenando de dolor a mi juvenil corazón. Te fuiste muy lejos. Sigue acá, ¿no? Donde no te podemos ver, aunque quisiéramos tener tu rostro y tu sonrisa. Cuál suave brisa de un nuevo atardecer. Ya son 6 meses. 6 meses de dolor, 6 meses de expectativa. Ya son 6 meses sin tu calor, tu sonrisa expresiva. Pero tengo mucha fe que encontrarte podré en aquel lugar donde no hay llanto ni dolor, sino solo el amor de nuestro Redentor. Bueno, al autor de esta poesía, un chico de 14 años, le hizo bien, ¿no? Este libro, no sé si está en venta, pero conocemos al autor y se puede llegar a conseguir. El autor es David Firman, él es de la ciudad de Oberá, es psicólogo, y él vivió la experiencia también en su casa del duelo muy cercano y escribió este libro que se llama Cuando la muerte llega a una familia. Y bueno, aparte de contar las experiencias personales, él habla como psicólogo y como estudioso del tema. Y a mí me gustó lo que él dice. El duelo significa combate entre dos. Es decir, la persona tiene un combate, es decir, una guerra, una lucha, entre dos partes. Una que acepta la pérdida, como que uno entiende, se fue, no estoy más en este trabajo, lo perdí, lo que fuera, ¿no es cierto? Acepta la pérdida, pero hay otra parte que no, que tiene bronca,
La lucha es dura porque no podemos ni queremos aceptar la realidad de esa pérdida. Y el proceso el duelo es un proceso. Él sostiene que es un proceso y lo voy a leer rapidito, contarles que hay, según David Friedman, hay 3 etapas. Primera etapa, yo me imagino que puede ocurrir o no, pero en general se da, según su experiencia, una etapa de negación. Hay un aturdimiento, hay un choque con la realidad. Pero después viene una etapa en que estoy confrontando el dolor de la pérdida. Y quizás ahí empieza la desesperación. Primero es como que parece que no pasa nada. ¿Vieron? Yo tuve una amiga muy cercana que perdió a su esposo y ella no parecía que había perdido al esposo. Ella estaba re bien, pero él estaba en la etapa de negación. Y al tiempo empezó su etapa de depresión. Pero luego viene una tercera etapa, que espero que los que están dolientes hoy ya puedan estar en esa etapa. Es la etapa de volver a cierta normalidad, quizás con una resignación. El dolor empieza a disminuir y se transforma en un duelo normal. Reorganizo mi vida, empiezo a salir, el dolor despacito va pasando. Y ese proceso doloroso, dice David Friedman, tiene varias características. Un proceso de elaboración de la pérdida es necesario, no sirve. Hay diferentes, este es un ciclo de charlas que se dan en el marco del Ministerio de Prevención de Adicciones. Y está el duelo y la pérdida de lo que fuera muy asociado a las adicciones, ¿no es cierto, Denise? Sí, sin duda. ¿Cuáles son las cosas más comunes que se producen en cuanto a adicciones en las personas que están? Por ahí, para empezar, la adicción es justamente la pérdida de algo interno, ¿no? O sea, la persona que busca un objeto adictivo es porque algo interno siente que no está. Entonces, hay sin dudas un camino fácil, por así decirlo, rápido, que es el consumo de alguna sustancia, ¿sí? que termina siendo tóxica y letal, ante esa sensación también externa y vivida internamente como falta. Así que sí, sin lugar a dudas. Por eso la idea de hacer estas charlas. Total. Porque tenemos que prevenir y estar capacitados cada uno de nosotros desde nuestra propia experiencia más leve o más fuerte frente a este tema tan fuerte que es el duelo, ¿no? Hay una reacción natural frente a la pérdida, hay un estado de ánimo doloroso, disminución de la autoestima. Acá no dice, pero la culpa, ¿no? El sentir la culpa o que te echen la culpa, como decía recién una de ustedes. Pero bueno, eso también, esto pasó porque no le hice los chequeos necesarios o porque lo que fuera. La pérdida de la salud. Nosotros tuvimos una hija que también tuvo una crisis muy fuerte por pérdida de salud, que le cambió la vida. Y ella toda la primera etapa se echaba la culpa. Estaba de duelo porque perdió la capacidad de poder seguir su vida normal en lo que siempre había hecho. Y estaba de duelo y se deprimió porque sentía, entre otras cosas, culpa por no haberse cuidado, por no haberse anticipado a lo que después le pasó. Culpa y responsabilidad también, porque uno piensa si hubiera hecho tal cosa o si hubiera evitado tal otra, o como que también otras está. decisiones, Sí. no hubiera pasado eso. Exacto. Bueno, pérdida de interés por la vida no tiene sentido. Y pone por último, y esto me gustó, hay un momento en que hay una necesidad de acompañamiento. Entonces quizás ese llamado telefónico, eso de decir, si querés, tomamos un mate juntos. ¿Qué te parece?
y charlamos de lo que vos quieras. En el momento en que tal vez yo como acompañante siento que ya puede ser un buen tiempo para decir, ¿te animás a compartir un rato? A salir al mirador, a salir a tomar aire, a lo que fuera. Una invitación, cada uno sabe cuál es lo que le puede gustar, qué es lo que le puede gustar al otro, ¿no? Pero en algún momento necesitamos el acompañamiento. Me parece, por lo menos es lo que sugiere acá el autor, que en algún momento de ese proceso viene la necesidad de compartir y de hablar, porque la adicción es, el tema de la adicción es el no hablar. Ah, la falta de palabras. No hablar. Bueno, Por de ahí- mi parte, ¿Puedo agregar algo más y Sí. que es algo que por ahí cuando uno escucha a una persona que está atravesando una situación de pérdida, es cuánto tiempo lleva el duelo, ¿no? Y por ahí y respetar que no es lo mismo perder un trabajo, o perder un novio, una novia, o que perder un hijo. Como que la pérdida también tiene que ver con el vínculo, con eso que se perdió, y la forma en la cual también se perdió. Porque no es lo mismo decir, bueno, hace años que está enfermo, estaba sufriendo, se pasaba más en el hospital que en casa, no disfrutaba, que la pérdida ante un accidente que genera ese estado de shock y que lleva también a que uno tiene que asimilarlo de una forma mucho más lenta, ¿no? Que cuando ya nos venimos preparando para esa pérdida. Entonces, también por ahí no sé si lo habla el libro pero cuando hablamos de duelo también hablamos del tiempo. Y cada autor tiene su idea, pero me parece que el tiempo lo tenemos que poner también cada uno, ¿no? ¿Cuánto tiempo para mí es necesario elaborar esa pérdida? y por haber confiado en que yo podía hacer algún tipo de aporte. Y gracias a ustedes por también prestarse a esta charla. Y ojalá que vayan surgiendo otras personas que puedan ayudarnos a tener una mejor calidad de vida para nosotros y para las personas que están cerca nuestro, sea un familiar, un amigo. Así que bueno, muchas gracias y ahora vamos a hacer un cierre ya más en privado.